Le damos la bienvenida en el estudio a Arturo González, titular de Periférico en Contextos. Arturo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, Juan, Marcela, buenos días al auditorio. Y en unos momentos más estará con nosotros Jorge Reyes Casas, titular del Contexto de la Mercadotecnia. Le vamos a presentar también una edición con Eduardo Torreblanca Yax, columnista de El Financiero, que aborda este tema de la mesa de análisis, campañas electorales, redes sociales y participación ciudadana. Y la pregunta que le planteamos esta mañana, ¿qué opina del papel de las redes sociales en las campañas electorales? Y las opciones que le ofrecemos en Twitter y en nuestro portal de noticieros GREM: es positivo, motiva a votar; es negativo, alimenta la guerra sucia; o actúan en ambos sentidos. Usted probablemente tenga una opinión diferente. Háganosla llegar al 711-0260, contextos@gremradio.com.mx, a través del WhatsApp 8717-361799. Arturo, si te parece bien, empezamos con la pregunta de hoy. ¿Cuál es tu opinión del papel de las redes sociales en las campañas? Bueno, es muy complejo, es difícil responder con algo muy concreto. Depende, yo creo, que del uso que se le dé. Yo lo dividiría en dos partes. Una parte tiene que ver con la naturaleza de la propia red, la esencia misma de las redes, y por otra parte el uso que se le da. En cuanto a la esencia misma, no podemos olvidar que la mayor parte de ellas, o las redes más populares, tienen un fin lucrativo. Son negocios. Si creemos que la Internet es el territorio de las libertades per se, y que su única razón de ser es la libertad, pues estamos equivocados, porque no es así. La Internet y las redes sociales, en consecuencia, funcionan a partir de un beneficio económico. Si no, no funcionarían. Facebook, Twitter en menor medida, pero el caso de Facebook, yo creo que es emblemático. Es una red que funciona a partir de un gran cúmulo de información, de datos personales, que a partir de ella le ofrece a Facebook la posibilidad de generar grandes beneficios económicos, vendiendo esas bases de datos o esa información, digamos, a empresas que están interesadas en posicionar sus marcas o sus productos en segmentos específicos. ¿Cuál es la gran ventaja de las redes sociales? Que le permite a un anunciante conocer a detalle el mercado objetivo, y es obviamente una maravilla de la mercadotecnia. Esto, traducido en plano político, pues suele dar las tergiversaciones o los problemas que estamos viendo que generó en Estados Unidos o en Reino Unido. ¿Por qué? Porque entendiendo a las campañas políticas de ciertos personajes como empresas interesadas en posicionar la marca que es el candidato, pues van a hacer lo que sea con tal de obtener el favor de esos usuarios de esas redes sociales. Bueno, entonces hay una parte que tiene que ver con la esencia de la red social, que, insisto, es un afán lucrativo. O sea, hoy se mueve por el beneficio económico que genera. Esto de creer que es el territorio de las libertades, insisto, es un error, porque no es así. Y dos, ¿cómo se utilizan las redes sociales? El hecho de que la esencia de la red sea el beneficio económico no quiere decir que todos los que estén dentro de esa red tengan el mismo objetivo. Hay quienes utilizan la red en el ánimo de potenciar, por ejemplo, el alcance de sus contenidos editoriales en el caso de los medios de comunicación, propiciar el debate de un tema en específico, simplemente dialogar, compartir experiencias, compartir parte de su vida en el mejor de los ánimos. Sin embargo, la presencia del afán lucrativo y de los afanes de manipulación de ciertas informaciones son tan grandes
que luego pueden terminar contaminando la red al grado de que ya no sabemos qué tanto de lo que circula ahí es cierto y qué tanto no. Entonces, la gran pregunta aquí es ¿cómo nos movemos dentro de ese territorio? ¿Con qué certezas caminamos dentro de esos territorios? ¿Y qué tan a ciegas estamos al momento que nos comunicamos a partir de las redes sociales, de la información que estamos recibiendo? Entonces, como ven, es una respuesta muy compleja. O sea, depende. Si yo digo, si a mí me sirve, por ejemplo, la red para a lo mejor tener acceso a contenidos de medios que a lo mejor antes no estaban tan al alcance de nosotros, por ejemplo, citar algunos, Deutsche Welle, BBC, El País, medios de amplia tradición, con prestigio, con un trabajo periodístico cuidado, bueno, pues entonces va a tener un gran valor. Pero si soy bombardeado en esas redes con información falsa o me vuelvo reproductor de información falsa, pues evidentemente el uso de la red social va a terminar siendo negativo. Ajá. Pero aquí, Arturo, no sé si estarás de acuerdo, que tiene que ver con algo de lo que nos dolemos en esta sociedad mexicana, y es la baja capacidad de comprensión. Si no tienes una comprensión a la lectura en general, tampoco vas a tener una comprensión a cómo se mueve una red de esta naturaleza, y todo te va a parecer fácil y te va a parecer cómodo y te va a parecer bien, que está vinculado entonces a uno de los grandes temas, no nada más en este proceso electoral, sino en la historia moderna de este país, o sea, ¿qué estamos haciendo con la educación? Exacto. Bueno, el tema es de una educación propiamente técnica, que tiene que ver con el uso de las tecnologías. Yo creo que tiene que formar parte de la educación el uso de las tecnologías, aunque muchos de los niños que viven en zonas apartadas a lo mejor no tienen un contacto tan directo con la tecnología como lo pudiera tener un niño de una ciudad con cierto nivel económico. En algún momento, en virtud de las oportunidades que se le abran, va a tener contacto con esa tecnología. Es muy importante que se les eduque a aproximarse, a conocer esta tecnología. Pero no solo eso, yo creo que todavía más importante, más que la educación tecnológica, es la educación cívica. Yo creo que es algo que se ha abandonado en México. La educación cívica entendida no como la daban en los años 70 u 80, que mucho tenía que ver de propaganda gubernamental. Me refiero a educación cívica en función de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de un país de, número uno, pues buscar en ciertos elementos la verdad detrás de lo que hay ahí, de todo ese cúmulo de información, y saber qué hacer con ella. Yo creo que estos dos elementos, una buena educación tecnológica y una buena educación cívica, pueden disminuir la zona de influencia de toda esta mala información que está circulando, ¿no? Tenemos este comentario que nos hace llegar Miguel Ángel Soto. Las redes sociales no son buenas o malas por sí mismas, depende del uso que le demos a ellas. Desgraciadamente, la mayoría de los ciudadanos no tienen una capacidad como para informarse bien y difunden a lo tonto muchas informaciones falsas que no son ciertas para echarle tierra a un candidato o para alabar a otro. Desgraciadamente la polarización está a la orden del día. Y bueno, ya está con nosotros Jorge Reyes Casas, titular del contexto de la mercadotecnia en este tema de campañas electorales, redes sociales y participación ciudadana. Jorge, en el aspecto de redes sociales y mercadotecnia, ¿cuál es el uso que se le da en los procesos electorales? Ya comentaba Arturo hace unos momentos cómo la utilización precisamente de las redes sociales y cómo puede ser positiva en la búsqueda de fuentes confiables y cómo puede ser negativa en la recepción y transmisión de fake news o noticias falsas. En este sentido, desde el punto de vista de la mercadotecnia, escuchamos tu punto de vista después de una pausa porque tenemos que ir al corte, pero para que le plantees al auditorio este punto, si eres tan amable. Muy bien, muchas gracias. Campañas electorales, redes sociales y participación ciudadana. Nuestros invitados, Arturo González, titular del Periférico en Contextos, y Jorge Reyes Casas, titular del Contexto de Mercadotecnia. La pregunta de hoy: ¿qué opina del papel de las redes sociales
en las campañas electorales, y esto es lo que nos dice Maribel Hernández. Son las dos opciones, son positivas porque nos incitan muchas veces a votar y a conocer mejor a los candidatos, pero también son negativas por el mal uso que se da de las mismas. Jorge Reyes Casas, ahora si hicieras tan amable de compartir con el auditorio tu punto de vista sobre el uso de las redes sociales en la mercadotecnia en tiempos electorales. Mira, yo creo ahorita de lo que hablaban que es un problema no tanto de la red social, sino es un problema generalizado de confianza. ¿A qué me refiero con un problema de confianza? Ya nadie confía en nadie, ya faltan muchas fuentes confiables de líderes de opinión. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, mi papá, yo llegaba y le decía, oye papá, ¿por qué el día, no sé, dura 24 horas? Y mi papá me decía... Déjame oírlo con Jacobo Zabludowski. No, mi papá me daba una respuesta y yo le creía. Y ahorita mis sobrinos llegan con mi papá y le preguntan algo y le dicen, no es cierto, abuelito, porque el Google dice esto y esto y esto. O sea, ya desde ahí ya traemos un problema de confianza en esos datos. Ahora, el número de divorcios que hay por las redes sociales, por todo lo que ya veo que andas haciendo y dónde andas y toda esta parte de que ya no estamos confiando en nuestros semejantes. De hecho, hay encuestas de la Secretaría de Gobernación, la encuesta de participación ciudadana, habla de que la policía trae un 4.3 de qué tanto confía del 0 al 10. Los partidos políticos 4.4, los senadores 4.4, los diputados 4.4. O sea, realmente no confiamos ni en los gobernadores, ni en los jueces, ni en el presidente, ni en la prensa, ni en el IFE, ni en las organizaciones indígenas, ni en las... O sea, todos esos, los que les acabo de decir, desde los militares, que sacan 6 de calificación, salen reprobados. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gente que está buscando fuentes alternativas donde encontrar información? Y los partidos políticos están aprovechando estos vacíos de confianza y empiezan a crear sus propias notas y sus propias fuentes. Por eso las iniciativas que tienen, las de verificado y etcétera, de Animal Político y estas partes donde estamos entendiendo que hasta yo he caído y digo, chis, ¿a poco pasó eso? Y pues, no, verificado no es cierto. Pero es que lo hicieron perfectamente, o sea, se ve que dice lo que dijo y se ve que hizo lo que hizo. Entonces, pues caes, ¿no? Entonces, el papel de los partidos políticos y de las campañas electorales mucho va a ser desinformar. ¿Por qué? Porque a ti te interesan 3 grandes segmentos de votantes. Te interesa el que te quiere, el que sabes que va a votar pues para afirmar el voto que tienes hacia él. El que no te quiere lo tienes que dividir o lo tienes que disolver a través de noticias falsas. Entonces, bueno, no lo tienes, se acostumbra que se haga esto, ¿no? Y el indeciso o el switcher, que son diferentes pero son parecidos, que es el switcher es esta persona que sí va a votar pero no define en este momento por quién, pero es muy seguro que vaya a votar, y el indeciso probablemente no vaya a votar y aún así no sabe quién es. Entonces, ¿qué está pasando con las redes sociales? Están disincentivando la desconfianza en todo y es parte de una estrategia de los partidos. Ahora, los partidos políticos también yo veo, y esta parte sí es muy interesante, ni las empresas, ni los partidos políticos, ni muchos de nosotros sabemos cómo manejar bien las redes sociales. O sea, no tienen especialistas, algunos sí, pero muchos no. O sea, lo hacen su jefe de campaña o lo hace el jefe de comunicación que probablemente es amigo de él, etcétera. O sea, no hay un trabajo profesional. Y lo veo en un montón de candidatos que no están llevando un trabajo profesional en sus redes sociales. Entonces, pues eso nos lleva a que en lugar de comunicar, pues malinformemos, ¿no? A la gente. O también el hecho de la gran cantidad de contrataciones que hacen para trolear o para difundir información, un comentario positivo del candidato y viralizarlo, o un comentario negativo en contra del adversario también viralizarlo, y eso trae como consecuencia de alguna manera pues una forma de manipulación, ¿no? Sí, yo siempre he explicado que, hablando de encuestas, que es mi tema, una encuesta por sí sola no me dice mucho, pero ya una encuesta comparada me dice muchísimas cosas. O sea, si hago una encuesta en enero y luego hago otra encuesta en marzo o en abril, y veo que el candidato, después de que lo atacaron con los rusos y después de que lo atacaron con que es un peligro para México, y después de que lo atacaron,
en lugar de perder puntos los gana, ese movimiento a mí me dice ciertas cosas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, esos bots están diseñados para hacer movimientos estratégicos en los números que aparecen en las encuestas de los diferentes candidatos. Entonces, si no se mueven, pues tú ya empiezas a diseñar otras estrategias en redes sociales o empiezas a diseñar otros mensajes. Pero ese es el mensaje propositivo y pues las campañas negras que hacen que se malinforme o que se digan cosas de una persona negativa, ¿no? Arturo. Tocó ahorita, Jorge, un punto bien interesante respecto a la confianza. Y lo hemos abordado aquí, yo lo he abordado en la columna de Periférico, el tema de que la mentira en campañas pues no es un fenómeno que venga a partir de las redes sociales o las fake news. O sea, las fake news existen desde tiempos inmemoriales. Desde que existe la política. Desde que existe la política. Los borregos famosos, ¿no? Sí, no, bueno, una cosa, los bulos, esto que le llaman en España bulos, que es el término que deberíamos utilizar también en México para las fake news, existen desde hace mucho tiempo. La cuestión de las redes sociales es la forma en la que potencian ese mensaje y cómo llega y cómo entra a los círculos de confianza. Sí es cierto lo que dice Jorge, mencionó instituciones desacreditadas, descalificadas, todas, de alguna u otra manera, dentro del ambiente público, que tienen que ver con la vida pública. Yo creo que la gran desconfianza, no solo en México, sino en todo Occidente, está en el ámbito público. Y donde se está reservando la confianza, creo que es en los ámbitos privados. Y vemos que las redes que se construyen, por ejemplo en Facebook, tienden a ser mucho de amigos, círculos privados. Por eso, la responsabilidad de quienes difunden una noticia sin saber que es cierta en redes sociales, específicamente Facebook, es mayor. ¿Por qué? Porque si tu amigo, tu familiar, no confía en el partido, no confía en el INE, no confía en el gobierno, no confía en ninguna institución pública, te está dando a ti esa confianza que no deposita en nadie más. Y si tú la usas o la mal utilizas difundiendo información que no está verificada o que es falsa o que tú sabes que es falsa y lo estás difundiendo, aguas. Porque no solo vas a afectar la confianza, vas a seguir afectando la confianza pública, sino vas a afectar incluso la confianza que esa persona pueda depositar en ti. A la hora que diga, oye, lo que me mandaste la otra vez no era cierto. O sea, pero ya no hay ese reclamo, o sea, yo ya no veo... o sea, bueno, al menos yo sí lo he hecho con amigos. Cuando me mandan a mí por WhatsApp, pues digo, oye, raza, eso no es cierto. Bueno, o sea, aguas. Sí te dicen, pero también eso hace que se polaricen mucho los grupos. O sea, porque sobre todo digo, no sé por qué dices por eso, pero lo que sí me queda muy claro es que acá lo que viene sucediendo es lo que yo leo está acorde a mis creencias y a mi ideología, va. No me importa si es verdad, si no es verdad, si voy a atentar contra la libertad del otro porque le estoy influyendo. Sí, yo estoy más de acuerdo en esa idea. Me importa, ¿sí? Pero ahí va. Sí, pero por ejemplo, el caso de Donald Trump, tú lo conoces también bien. De pronto tuvimos o observamos a personas diametralmente opuestas en ideología o en estas convicciones votando por Trump por causas diametralmente opuestas. O sea, ese es el tema de la manipulación. O sea, gente que a lo mejor siendo de izquierda no se planteaba por votar por Donald Trump, una vez que se cayó el candidato de la izquierda, que era Bernie Sanders, a esa gente le llegaron con mensajes que pudieran hacerlo votar por Donald Trump. Y a la gente de ultraderecha reafirmarle que lo mejor era votar por Donald Trump por otras razones. Por razones, por ejemplo, al de izquierda con razones de la protección de la industria en Estados Unidos o de los trabajadores en Estados Unidos. Y al de ultraderecha con mensajes racistas, xenofóbicos contra ciertas minorías en Estados Unidos. Entonces teníamos a gente de ideologías muy diferentes votando por el mismo candidato, por razones diametralmente opuestas. ¿Pero entonces, evidentemente hay esta población? O sea, ¿qué más o menos había una homogeneidad en la conformación del No, porque hay un sector de la población norteamericana muy arraigado del medio oeste norteamericano
con tradición de miedo, de rechazo a minorías raciales o de otro tipo en Estados Unidos, pero también tienes este otro de grandes ciudades, de medianas o grandes ciudades, trabajador, obrero, que está desilusionado del modelo económico porque la planta en donde su papá y él trabajaron cerró porque se fue a México o se fue a Centroamérica o se fue a China. Entonces, ese perfil no necesariamente es el mismo del que vive en la pequeña ciudad del medio oeste norteamericano. De Alabama. Perdón, sí, adelante. Yo veo también mucha de la parte de las redes sociales que el mismo algoritmo te va mandando las noticias que tú quieres escuchar y ver. Entonces, si tú eres afín a algún partido político, muy seguramente, es más, si sientas aquí, vamos a pensar en, no sé, en Samir Fernández y Marcelo Torres, y métete al Facebook de cada uno. El Facebook de uno van a aparecer notas del priismo es fuerte y bla, 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 y la verdad se va a ver poco del PAN. Y en el de Marcelo se va a ver un montón de cosas del PAN. Tú sigues lo que te apetece ver y escuchar. Y muchas veces, yo a lo mejor tú eres más analista en tus redes sociales, pero las redes sociales para pasar el rato. Entonces, muchas veces haces nada más scroll y te quedas con 30 o 40 segundos de algo, pero no lo verificas, pero tampoco es de que analices absolutamente todo lo que te está apareciendo en la red social. Entonces tú estás viendo y de repente, mira, fíjate que el perrito ese saltó y bailó. Y luego, mira, es que fíjate que AMLO acaba de, no sé, hacer qué cosa y acaba de salvar al mundo del cáncer. Y luego ya empiezas a ver. Y al final, como son espasmos de información, no es una información a profundidad, sino son como pequeños flachazos de información en un scroll que haces en un minuto, vamos a ponerle. Te quedas con poquitas cosas y esos van formando una identidad que probablemente está basada en mentiras, pero tú no vas a... repito, a lo mejor en WhatsApp sí es más probable que si te mandan algo por WhatsApp, sí digas, oye, compadre. No, porque además la cercanía con un grupo, porque estás en un grupo por algo, o sea, hay un motivo, y en Facebook estás... Pero fíjate, qué interesante esto que estás comentando, porque precisamente el trabajo de Cambridge Analytica rompe un poco los algoritmos tradicionales de Facebook. Sí. ¿Por qué? Porque ellos sí pudieron hacer de la base de datos de 87 millones de personas en Estados Unidos, y a partir de identificar sus hábitos, sus consumos, su ideología, construir los paquetes informativos, micropaquetes, estos pequeños mensajes de Donald Trump para ellos. ¿Por qué Donald Trump habla como habla? O habló en la campaña como habló en la campaña. Porque estaba diseñado así. Sí. Lo que hacía Donald Trump era lanzar bullets. Sí. Lanzar bullets. Entonces de pronto te topabas con que en un mismo evento Donald Trump decía, vamos a construir un muro porque los mexicanos son ladrones y delincuentes y violadores. Y después, 2 minutos después, yo amo a los mexicanos. Entonces, a quien odia a los mexicanos le llegaba la parte del discurso de Donald Trump diciendo que va a construir un muro. Y a la comunidad mexicana o hispana le llegaba la parte de yo amo a los mexicanos. Sí, es una manipulación. Entonces, una manipulación brutal. En este ejercicio del scroll, en el que nada más escuchas una frase o ves 10 segundos de un video, pues así se construyeron los mensajes de la campaña de Donald Trump con este mecanismo de Cambridge Analytica. Oye, hay algo que me parece interesante que me lo comentaban. Hay que darle seguimiento a cómo se están en los diferentes muros ocultando información política. Hay gente que ha decidido que todo lo que tenga que ver con información política lo va a ocultar primero por 30 días, luego por otros 30 días y luego por otros 30 días. Y se las ves llevando. Pero te voy a decir una cosa, a mí me parece, yo no sé, voy a decir una tontería. Sano, porque finalmente tu ideología o tu convicción se va a quedar contigo, ¿sí? Y no con las redes sociales. A lo mejor tendrás otros vehículos para informarte, los editoriales de los periódicos o publicaciones. Que muy pocos leen editoriales. Hombre, bueno, por decir algo. Yo soy editorialista y yo sé que muy pocos lo leen como editorialistas. Por decir algo, pero alguien lo leerá y replicará un comentario y un comentario y un comentario. Sí, puede ser. Es la bola de nieve que cae. Pero yo no sé si ustedes piensen que esta es una buena opción. Estar ocultando información de los muros. Yo creo que depende de cada quien, ¿no? Pero al final, mira, para redondear, y tiene que ver con lo que estás diciendo, Donald Trump
en este ataque, en esta forma de atacar al mercado de gente que votó por él, con esta estrategia que mencionó hace un momento, tenía otra estrategia paralela, que era la denostación continua de los grandes medios o los medios tradicionales en Estados Unidos. O sea, al momento de decirle a la gente, fake news es New York Times, fake news es CNN, fake news es Washington Post, le estaba diciendo, hey, no vean eso, infórmense por redes sociales, por aquí, porque era donde estaba concentrada su estrategia. Esto yo creo que es una decisión personal que puede ser muy válida y que cada quien la toma. Yo no estoy seguro que tanto contribuya el cerrarse o taparse los ojos, ¿no? Continuamos con esta charla luego de una pausa, 9:37. Continuamos con esta mesa de análisis, campañas electorales, redes sociales y participación ciudadana. Nuestros invitados Jorge Reyes Casas y Arturo González. La pregunta de hoy, ¿qué opina del papel de las redes sociales en las campañas electorales? Y esto es lo que nos dice Carlos Valadez. Lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos es exactamente lo que está haciendo López Obrador en México. A los que quieren oír cosas buenas se las dice y a otros también les dice cosas diametralmente opuestas, sin embargo quiere quedar bien con todos. Y Eduardo Torreblanca Yax es periodista y columnista de El Financiero. Él estuvo esta semana en Contextos y dio su opinión precisamente sobre este tema de las campañas electorales. Los candidatos sensibles ante este ánimo social que estamos evidenciando, que se está evidenciando, pudieran hacer un pacto de civilidad en favor de un proceso electoral ordenado, pacífico, que respete los resultados y que prometa trabajar por México cualquiera que sea el triunfador en la contienda presidencial. Yo creo que eso sería fundamental y hacer reglas elementales de ética en el manejo de las campañas. Eso por un lado, para garantizar de que cualquiera que sea el resultado va a ser respetado por los aspirantes a la presidencia y sus equipos y estarán dispuestos a sumarse al esfuerzo nacional que se requiere y que no es menor en favor de poder atender y resolver los problemas más apremiantes que están afectando de manera muy importante la economía. Eso me parece que sería fundamental que suceda. Y otro asunto que bien señalas, Marcela, es el granizo de propuestas, algunas verdaderamente absurdas, que están emergiendo de los equipos y que sabemos que algunas de ellas a lo mejor se están diciendo con el conocimiento que no se van a poder cumplir. Exacto. Porque si me dicen que van a bajar el IVA, bueno, pues, por supuesto se puede, pero bueno, ¿cómo vamos a sustituir los recursos que no van a llegar con motivo de esa política de reducir el IVA? ¿Vamos a reducir el precio de las gasolinas? Sí, por supuesto que se puede. Eso exigirá un esfuerzo mayor de subsidio del gobierno federal, porque la gasolina, 8 de cada 10 litros que consumimos son importados. Entonces estamos dependiendo de un bien, de un producto que se procesa en el extranjero y que tenemos que comprar en dólares. Y al señor Trump se le ocurre otra de sus grandísimas ideas, tóxicas ideas, lo más seguro que suceda es que el dólar se va a encarecer y entonces por ende la gasolina en términos de pesos nos va a salir más cara. En el contexto de una promesa de bajar la gasolina, pues tendríamos que evaluar distintas variables porque no somos autosuficientes en materia energética. O sea, están realizando promesas que suenan muy atractivas, pero que nos gustaría como mexicanos que nos dijeran cómo diablos le piensan hacer, porque si nada más van a prometer por prometer, que eso puede arrojar para la economía, me parece que sería profundamente irresponsable, Marcela. Sí, justo al arranque de este programa mencionaba una de las ofertas de Andrés Manuel López Obrador, que decía que vamos a producir todo lo que consumimos. ¿Es en serio? ¿Se puede? Aspirar, claro que sí, pero en términos pragmáticos totalmente, ¿podremos llegar a ello? Teóricamente el territorio debería de dar. Me imagino que no habría necesidad de pensarlo de esa manera cuando la economía está globalizada. Entonces tendríamos que ver, a ver, cuáles son aquellos productos que resultan estratégicos para mantener la soberanía nacional, por ejemplo, ¿no?
me parece que una de las cuestiones que no puede pasarse por alto es los alimentos. Tenemos que ser capaces de producir la mayor parte de los alimentos que se requieren en las mesas de los mexicanos, de las familias mexicanas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Te doy un dato y espero no extenderme. Tú me dices si me extiendo demasiado. Adelante, por favor. Mira, en los 80 México era autosuficiente en la producción de arroz. No tenemos que comprar absolutamente nada de arroz en el extranjero. Hoy somos 90% dependientes del arroz que requieren las mesas mexicanas. Dime si no, este es un producto estratégico en un país que es arrocero. Claro. Por supuesto que es estratégico. ¿Por qué llegamos a importar tanto arroz? Porque era más barato el arroz producido por compañías extranjeras en países asiáticos. Entonces compramos arroz de baja calidad, quebrado, en el extranjero, y nosotros lo compramos porque es 50% más barato que el arroz mexicano. Es de menor calidad, pero es más barato. Y así fuimos llegando al extremo que sucedió, de que en México importaba, incluso el respetable ejército mexicano compraba arroz extranjero, y en Campeche las bodegas estaban llenas de arroz podrido, porque nadie compraba el arroz mexicano porque resultaba más caro que el arroz asiático. Entonces tenemos un problema estratégico severo. Arroz, frijol, muchos otros productos somos dependientes de la importación. Me parece que ahí tendríamos que decir, estos productos no podemos darnos el lujo de depender de ellos en procesos de importación. Tenemos que producirlos nosotros, eso me parece razonable. Al igual que la seguridad energética, no podemos depender de que Estados Unidos nos esté proveyendo de la gasolina que necesitamos, o incluso hasta del petróleo. O sea, México es tan importante en la importación de energéticos de Estados Unidos que juntos los 60 y tantos países que son clientes de Estados Unidos en la importación de energéticos importan menos energéticos que México de Estados Unidos. Bien, escuchó usted a Eduardo Torreblanca Yax, columnista de El Financiero, y tenemos más comentarios del auditorio. Gracias por comunicarse al 711-060, también al WhatsApp 8717-361799. Y esto es más que una respuesta a la pregunta, es una pregunta que nos hace Hortensia Soto. Y en realidad, ¿cuántas personas realmente utilizan las redes sociales y qué tanto pueden influir en las elecciones del próximo 1 de julio? Arturo. La última cifra que yo vi, a lo mejor me corrige Jorge Reyes, pero alrededor del 50% en México tiene internet. Es la cifra más reciente que he visto. Algunos hablan incluso de más. Estamos hablando de que son alrededor de 60 millones de personas en México que tienen acceso a internet. Y la gran mayoría de ellos tienen una cuenta de Facebook. O sea, casi empatado, O sea, el Facebook es la red social más popular en México, con mucho, y evidentemente el porcentaje de la gente que se informa a partir de redes sociales está creciendo a niveles importantes. Entonces, yo creo que en la medida de que esto siga creciendo, esa es la influencia que puede tener, o la posible vulnerabilidad a un manejo distorsionado de información, ¿no? Pero es que lo que pasa es que muchas veces hacemos la analogía o la correlación entre número de usuarios con número de posibles receptores de la información, y es diferente. ¿Por qué? Bueno, pues es que el 50% de la población en ciertas comunidades tiene Facebook. Ok, sí, eso estoy de acuerdo. El problema es que esa señora de Zaragoza Sur, que probablemente tiene celular y que tiene acceso a internet en su celular, a lo mejor algunas horas del día en lo que está en algún lugar donde hay red inalámbrica, quiere utilizar ese espacio y ese tiempo para cualquier cosa menos para política. Y entonces yo me pongo a pensar en los políticos y dicen, pues vamos a hacer la página, fanpage del candidato y toda la gente se va a meter. La gente huye a ese tipo de plataformas en todas las opciones. O sea, ahorita lo que decía Marcela tiene toda la razón. O sea, cuando hablamos de política, yo me meto al Facebook, bueno, no hablando yo en particular, la gente se mete a Facebook para ver al gatito
que se cayó o al burlarme o el chiste o la broma, etcétera, pero no es, o sea, no es el 50% de la gente queriendo ver noticias de política. No. De hecho está hiper fragmentado. O sea, cuando vemos por eso, y ahorita iba a tocar ese tema, tengo un amigo que trabaja, es doctor en educación y trabaja en una empresa en Estados Unidos y se encarga de traducir todo lo que viene siendo la información. Él es una empresa de construcción la más grande de Estados Unidos y se encarga de hacer las plataformas petroleras y todo esto, y se daba cuenta de que mucha de la gente sufría accidentes cuando les daban cursos de capacitación. Entonces contrataron a varios doctores en educación y lo que hacen es que diseñan los manuales para el nivel educativo de la gente que está en las plantas. Por ejemplo, si la gente tiene nivel primaria, pues le hacen el manual con dibujitos y le ponen un videíto y así como si fueran los Teletubbies de aguas con que ponerte los guantes y etcétera, porque muchas veces queremos hacerlo muy elevado. Eso fue uno de los grandes éxitos de Trump. O sea, si tú ves el número de palabras que utilizó a lo largo de su campaña, fueron a lo mejor 100 palabras. 100 palabras repetidas consistentemente a lo largo de toda la campaña. Y luego, otra parte interesante que ahorita decía uno de los radioescuchas, decía, es que es muy parecido Andrés Manuel a Trump. Yo creo que sí, por la narrativa y porque los dos han sabido construir historias, que es lo que yo no le veo a Ricardo Anaya y no le veo a Meade. Pero Andrés Manuel construye una historia donde hay un villano, el villano, bueno, la mafia del poder. La mafia del poder, pero en el caso de Trump, pues el villano es los mexicanos y los bad hombres, ¿sí? Pero eran dos al interior, la clase política de Washington, o sea, era el gran villano, ¿no? Que hay que destruir y que son los que tienen el país hundido, y los inmigrantes. Sí, los bad hombres, ¿no? Sí. Pero también había, y me encantaba, por ejemplo, a mí Trump, esa parte de saber catalogar con una sola palabra a tu contrincante es una maravilla estratégica de mercadotecnia. El Crooked Hillary. Sí, Crooked Hillary. Entonces el Crooked Hillary es una maravilla porque, haz de cuenta, escribió un tuit de que hoy en la mañana hice tal declaración porque Crooked Hillary no lo va a hacer nunca, pero todo lo remataba con el Crooked Hillary. Entonces al final la gente pues, se posicionaba y decía, bueno, pues esta mujer es tramposa, ese análisis. Es muy sencillo el mensaje. Veo que contratan a grandes expertos en redes sociales y que hacen mensajes muy elaborados en la parte de que el candidato te va a hablar y esto, y la gente no quiere eso, la gente quiere que el candidato, y a lo mejor la gente se va a enojar ahorita cuando diga esto, pero que esté bailando cumbias y que eso es lo que buscamos, o sea... Bueno, un segmento del electorado. Un segmento muy amplio. El problema es que un segmento que a lo mejor define la elección. El problema es que esos son los que definen la elección. La mayoría. O sea, esos son los que les vas a mandar en... ¿Cuánto dura esta campaña? 2 meses. En 2 meses para alcalde, tú tienes que mandar una sola imagen de ti. Una. O sea, tú no vas a decir de que vas a arreglar las luminarias o que vas a hacer esto o lo otro. Tienes que decir algo, una sola cosa. Y muchas veces, y la gente, tenemos 2 cerebros, ¿no? O 2 formas, el cerebro racional y el cerebro emotivo. Y muchas veces nos quedamos con las emociones. Y si ese señor, por ejemplo, yo veo a Meade que no emociona a nadie. Yo creo que su mamá ve los mensajes de Meade y dice, ay, qué aburrido es mi hijo. O sea... es malísimo, pero se me hace una maravilla como, o sea, para mí se me hace, oye, graduado en Yale, doctor en economía, es un tipo preparado que no ha hecho errores, bueno, hasta desde un punto de vista muy particular, errores gigantescos en lo que ha hecho, pero es pésimo. Entonces la gente cuando lo ve dice, no me transmite nada, mientras que tú escuchas un fragmento de Andrés Manuel y los perros, los caballos, los burros y todo esto, y a eso todo lo vamos a sacar. Entonces dices, no, pues lo amo, pero, o sea, porque habla específicamente de un tema que me interesa. Insisto, y es un fenómeno no nada más en México, porque luego pensamos que México siempre pasa lo peor, ¿no? No. Y no. O sea, esto se vivió en Estados Unidos, se está viviendo en Europa. O sea, en Italia ganó el movimiento 5 estrellas, la mayor cantidad de votos. Un movimiento surgido con un discurso altamente populista, muy ligado a las emociones, y con quien tiene que hacer gobierno, porque no tiene otra posibilidad, es con la Liga del Norte, que es un gobierno de derecha, también muy propenso al discurso populista. Entonces, yo creo que al final esto refleja que el sistema de partidos en Occidente en general está en crisis. ¿Por qué? Por los propios vicios que no lograron resolver
y por el desinterés que han mostrado los partidos en los últimos 20 o 30 años por mejorar las condiciones de educación cívica y política de las sociedades. Yo creo que eso tiene muchísimo que ver. Claro. Bien, Arturo González, Jorge Reyes, gracias por su presencia en esta mesa de análisis. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Gracias. Muchas gracias, que descansen y feliz regreso a clases. Levántese más temprano el lunes porque se complica un poco con el regreso a clases. Las señoras festejando ahorita, ¿eh? Gracias a Luis Gerardo Astorga en los controles, al equipo de Noticieros Gran, pero principalmente a usted por su amable compañía. Yo soy Juan Ceballos Aspe, le deseo que pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!